Trading simple y sabio. Conversaciones para aprender, inspirarse y pasar un buen rato con los líderes de la industria financiera. Hola traders, bienvenidos a un nuevo episodio de Trading Simple y Sabio. Hoy vamos a conversar con un trader de Forex de 28 años cuya trayectoria en el mundo del trading ha sido una montaña rusa. Con disciplina y pasión ha convertido cada desafío en una oportunidad para crecer, tanto en lo profesional como en lo personal. Fiel a la filosofía estoica, nuestro invitado de hoy nos recuerda que el éxito no se trata de acumular riqueza, sino de convertirse en la mejor versión de uno mismo. Prepárense para una excelente conversación con Pedro Berresueta, CEO de Profit Pill. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast. ¿Qué tal, Sebas? Qué gusto estar acá. Muchísimas gracias antes que nada por la invitación y la introducción también. A vos, muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Bueno, para entrar en materia, me gustaría saber un poco de tu historia para las personas de la industria del trading que no te conocen. Contanos un poco acerca de vos. Ok, claro que sí. Bueno, yo soy de Ecuador, ¿no? Muy cerquita de Colombia. Salarios muy bajos normalmente. 450, creo 500 que está ahorita. Y pues siempre fui una persona muy ambiciosa, pero tenía un defecto. Ambiciosa, obsesiva, pero tenía un defecto que era procrastinaba demasiado, ¿no? Y tenía siempre una mentalidad de abundancia, pero al mismo tiempo no hacía nada para ello, ¿no? Entonces siempre me fue mal en la escuela, en la universidad tampoco me fue tan bien, me expulsaron de una, tuve que ir a otra. Y en esa otra universidad tuve un profesor con el que hice mucho clic, ¿no? Yo estudié marketing y este profesor tenía una mentalidad un poquito más fuera de la caja. Entonces nos recomendó un libro que se llama, que muchos lo deben conocer, que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Ahí fue la primera vez que escuché sobre la libertad financiera y los ingresos pasivos. Me obsesioné por completo con ese libro, lo leía todos los días en el transporte público y empecé a investigar. Pues el algoritmo de Internet me empezó cada vez a mostrar más información relacionada a eso, cursos de finanzas personales, y etcétera, etcétera, y entre ellos obviamente de Forex. Sin darme cuenta, pues mi YouTube ya estaba lleno de estrategias 100% rentables en Forex, con indicadores, claro. Y, y un día me llamaron un número muy random, no sé de dónde era, y era una chica, ¿no? Con voz como que había aprendido recién español. Y me ofreció meter mi dinero en un broker. Dijo que me iban a dar toda la guía, todo el asesoramiento, y lo hice, ¿no? Justo me había llegado mi primera tarjeta de crédito, así que fondeé $100. Estos $100, pues sí representaba en esa época una cantidad interesante para mi vida, pero decidí ponerlos y bueno, la asesoría fue decirme que con el verde compro, con el rojo vendo. Metí mi primera operación para probar, me gané 27 centavos en el euro dólar y me voló la cabeza, literalmente. No por el dinero, no por la cantidad monetaria, sino por cómo se había hecho, ¿no? O la Y muy fácil. sencillez. Sí, fue muy rápido, o sea, cuestión de un minuto. Entonces, unas semanas después ya había perdido 35 dólares. Me asusté y decidí retirar el dinero. Me dejaron retirarlo, me llegó un poco menos de lo que había retirado eh, y lo dejé ahí. Lo dejé ahí por un año y medio más o menos. Esto sucedió cuando yo tenía 19 años. Eh, en esa época yo trabajaba con mi papá tiene una empresa, le va muy bien, nunca me ha faltado nada en ese aspecto, pero siempre tuve ese recelo de yo querer lo mío. Yo desde los 18 años no le pido absolutamente nada, ¿no? En esa época, además vivía con él, con mis padres, entonces ya me daba techo, comida, yo no le pedía absolutamente nada más y tenía esa parte de mí como de buscarme algo para mí. Él tenía esa ilusión de que yo me haga cargo de la empresa familiar, pero no estaba en mis planes. Entonces, en esa época estudiaba en la mañana, trabajaba con él unas 4 horas en la tarde
Y de ahí era entrenador personal y me iba a trabajar unas 3 horitas más en el gimnasio con clientes que tenía. Y en esa época me gustaba mucho el fitness, incluso más que todo este mundillo, y era donde estaba mi enfoque. Así que lo dejé después de perder esos $30. De vez en cuando veía uno que otro video por YouTube, pero de ahí, cuando estaba muy cerca de los 20, llegó un amigo, lo típico, ese amigo que no te había hablado en años, que tiene un proyecto para ti, ¿no? Entonces me ofreció meterme a la famosísima IML. IML. Eh, yo hablé con él, me di cuenta justo, ¿cómo se llama? El autor de Padre Rico, Padre Pobre, Kiyosaki. Kiyosaki, sí. Kiyosaki hablaba mucho de las pirámides, ¿no? Entonces yo detecté que eso era una pirámide, pero le di el visto bueno porque no había encontrado un curso de trading en internet. Ahora abundan, antes no era tan común. Entonces estuve un mes, aprendí, ahí hice un muy buen amigo, el random que me presentó el proyecto, porque mi amigo me habló de él, pero de ahí vino otra persona a presentarlo. Se hizo un gran amigo mío, hoy en día sigue siendo mi amigo. Y pues nos conectábamos en la noche a operar Londres. Hablamos, empezamos a fantasear con dinero rápido. Hicimos un grupo de los que sí les gustaba el Forex, porque habían otros que simplemente se dedicaban a la red. Y un día él me dijo, ¿sabes qué? Yo te metí acá, pero ya no pagues más esto, vamos a abrirnos de aquí y volvernos rentables por nuestra cuenta. Eso hicimos y nos pusimos en contacto, o más bien dicho, una persona se puso en contacto con nosotros, que supuestamente era un trader exitoso. Y sin darnos cuenta habíamos armado una nueva red de mercadeo, ¿no? Este tipo nos ofreció, ahí descubrí por primera vez el copy trading. Este tipo nos ofreció que nosotros vendamos el servicio de copy trading y además de ganar una comisión nosotros por cada persona que anclemos a su cuenta, eh, además de eso iba a anclear nuestras cuentas de trading a la de él gratis. Entonces, yo tenía $800 en esa época de mis ahorros, de lo que trabajaba, y los fondeé. Bueno, llevamos ese proyecto como por un mes, estaba yo muy emocionado, pensaba que eso iba a cambiar mi vida. Así sí la cambió. Y un día estaba tomando una siesta y mi amigo me llama y me dice, mira la cuenta, ¿no? Entonces yo abro el MetaTrader 4 y veo que tenía como $400 en flotante negativo. Este tipo era martingalista Ya, al fallo, profesional. profesional. Entonces, nada, él me dijo, oye, yo voy a cerrar todas las operaciones. Yo hice lo mismo, le contactamos, ya nos había bloqueado, simplemente luego nos mandó un mensaje de que su esposa, bueno, que se había peleado con su esposa, nos metió ahí un rollo. Siguiente decepción, pero dije, no, o sea, yo voy a seguir estudiando y me conectaba con mi amigo a estudiar todas las noches. Bueno, no estudiábamos, la verdad nos metíamos a Londres a operar. A operar. Era nuestro estudio. Eh, Y yo logré llevar esa cuenta como a unos 1,300 más o menos, hasta que ya empezaron pues a darse los primeros síntomas de desesperación y ludopatía, que, que creo que es un punto muy importante que podemos ir tocando después, en el que ya yo me desesperaba y estaba pensando en un resultado monetario y dejaba de pensar en el proceso real que se tiene que llevar, ¿no? Entonces, la situación era yo en la universidad todo el tiempo revisando MetaTrader porque tenía posiciones corriendo sin stop loss, o ganaba o perdía. En el trabajo era lo mismo y yo tuve una relación muy tóxica con el oro en esa época. Entonces un día estaba trabajando, estaba en la oficina de mi papá, tenía que mover unas cajas, eran un montón de cajas y dije, bueno, dejo metiendo esta operación. Antes de hacerlo, y cuando vi la operación ya estaba muy cerquita de mi stop loss. Y lo típico, no aceptas la pérdida, quitas el stop loss. Dije, acabo el trabajo y luego la reviso. Acabé de trabajar, regresé y ya tenía como, no sé,
$200 en negativo o algo así. Entonces, lo mejor que se me ocurrió es volver a ejecutar una venta porque estaba vendiendo y esa noche no dormí. Tenía mi cuenta como en 1200, 1500, no recuerdo bien. Y esa noche no dormía porque todo el tiempo era revisando, rogando que el precio baje, que el precio baje. Y al día siguiente, de camino a la universidad por la mañana, ya finalmente el precio me liquidó, ¿no? Me liquidó y luego al mediodía había otra vez caído. Entonces sentí desesperación y ahí yo venía siguiendo a una persona ya mucho tiempo y dije, de hecho, si me pongo a buscar ahí debe estar la nota de voz, yo le envié una nota de voz por Instagram llorando literalmente, diciéndole que estoy harto de perder dinero, que me ayude por favor. Él estaba justo vendiendo un curso, era muy cerquita de diciembre, debe haber sido noviembre de 2019 porque era antes de pandemia. Entonces me contacté con él, que fue mi primer mentor, perdón, Jonathan Guthram, eh, y pues me vendió un curso, ¿no? Mi primer curso, no me acuerdo, como $800, y claro, mis expectativas eran tan grandes y era tan iluso al mismo tiempo que como yo veía que él operaba de una manera completamente distinta a como yo, eh, muy retail antes, ¿no? Entonces dije, wow, o sea, con él voy a ser rentable. En mi mente era, la estrategia es todo. Literalmente decía, es encontrar una estrategia y explotarla al máximo. Entonces, cuando yo pagué ese curso y como tenía una tarjeta de crédito y yo estaba seguro de que iba a ser rentable para Navidad, de verdad, o sea, en mi mente era imposible que no sea rentable. Empecé a gastar plata con mi tarjeta de crédito, regalos para familiares, mi novia de esa época, y pues luego me di cuenta que no era tan sencillo, ¿no? Ah, en diciembre 24 estaba jodidísimo, con deudas y todavía estudiando. Y empezó pandemia. Entonces ahí es donde ya empezó un poquito lo más interesante para mí, donde ya entendí una estrategia mucho mejor. Mi mente no estaba lista todavía para ser rentable al 100%, pero como era un mercado tan alcista y estaba yo tan obsesionado y lo único que hacía era hacer ejercicio, comer, ver gráficas todo el día. Ahí sí empecé ya a estudiar mucho más consistentes. Jonathan me habló por primera vez del psicotrading, de la gestión monetaria. Mi gestión monetaria antes era, bueno, pero hasta esta hora y listo, no tenía gestión monetaria. Entonces, en ese punto ya entendí un poquito más que se trataba de controlar emociones, de mantener unas reglas, de tener un plan de trading y fundé $1,000. Mi objetivo era llevar 1,000 a 50,000. Vale, pero entonces vení, ya una pregunta para empezar, digamos, como a dividir la parte del proceso y Claro que como sí. me parece interesante porque vos viviste como casi que la historia de un trader muy común y es muchas personas, o si no empiezan con el trading porque conocen binarias, es porque empiezan con una red de mercadeo, ¿cierto? Ujú. Entonces, empezaste conociendo la red de mercadeo y fuiste como todo el proceso de perder, de encontrar una cuenta, de volver a quemar una cuenta. ¿A vos qué te hizo mantenerte constante en el proceso de aprendizaje? O sea, ¿qué pensaste en el momento de parar y volver a iniciar, de volver a perder, de volver a iniciar? ¿Cómo fue tu proceso mental allí? Este episodio es gracias a Proprietary Firms Tech, especializada en apoyar el desarrollo de nuevas empresas de pruebas de fondeo. Cubre toda la experiencia de una prop firm, desde la integración de un sitio web con pasarelas de pago hasta el motor de monitoreo de cuentas en tiempo real, a través de paneles personalizables y amigables para los traders y el personal administrativo. Grandes empresas como Cortana usan la tecnología de Proprietary Firms Tech. Si te gustaría arrancar tu propia marca de pruebas de fondeo, agenda una demo en la descripción de este podcast. Bueno, mi proceso mental estaba muy jodido. Mi, mi obsesión, soy muy obsesivo con las cosas. Si algo me gusta, me obsesiono hasta que algo pase, ¿no? No siempre es bueno, pero trato de que esto que en un punto de mi vida pensé que era negativo, convertirlo en positivo. Entonces yo estaba obsesionado con ser rico.
Ujú. Eh, y aquí hay un punto importante haciendo un paréntesis y regresando muy atrás de mi vida. Eh, Mi familia pudo haber sido muy rica, ¿no? Mi abuelo era dueño de una empresa de sombreros de paja toquilla. Entonces los Ujú. sombreros antes era como, no sé, petróleo para acá en Ecuador. A pesar de que se conocen como los Panama Hats, se hacían aquí, pero se vendían en Panamá. Entonces Ya. mi abuelo tenía muchísimo dinero. Y yo cuando era niño pasaba por una urbanización gigantesca en el transporte público con mi mamá y ella me contaba la historia y me decía, todo eso de ahí hubiese sido de nuestra familia, pero tu abuelo lo perdió en el juego. Ah, claro. Mi abuelo había perdido todo su dinero apostando, ¿no? Apostando, creo que era póker o algo así. Eh, entonces, yo luego ya este proceso lo entendí después porque para mí eso no tenía ninguna importancia, pero estuvo en mi mente y yo había creado un resentimiento. Luego esto yo les voy a ir contando, pero yo traté con chamanes, yo traté con psicólogos, hice hipnosis y en estos procesos yo entendí que yo tenía un rencor con mi abuelo porque sentía que él me había quitado esa oportunidad de ser rico, Como el ¿no? derecho, como que sentías que habías tenido el derecho y lo habías Sí, perdido. exacto, yo hubiese sido rico si es que mi abuelo no hubiese hecho esto. Ya. Entonces, yo tenía esa obsesión bastante grande de hacer dinero, ¿sí? Mi relación con el dinero era muy mala. Yo, si salía a comer con mi novia de ese entonces, pues yo calculaba absolutamente todo lo que ella estaba gastando en la comida para saber cuánto iba a salir, ¿no? Y yo trataba de gastar un poquito menos. Ya. Ahorraba mucho, yo ahorraba mucho, pero no me gustaba gastar me dolía, etcétera. Entonces, mi proceso mental, regresando a tu pregunta, mi estimado Sebas, era completamente jodido y enfocado en hacer dinero, ¿sí? Lo que me mantuvo en el proceso todavía era decir, no me voy a rendir, ¿no? Ni siquiera era por mí, sino era porque yo quería ser rico, pero no quería ser rico manejando una empresa que tenía la posibilidad, sino Claro. por mi cuenta y claro, ya me habían vendido de que el trading era hacer dinero donde quieras y poco más. Entonces, mi obsesión por el dinero en esa época es lo que me mantuvo todavía en el juego. Esa fue tu primera, o sea, la decisión muchas veces, bueno, yo creo que la mayoría, no sé si todos, porque no me atrevería a decir que todos, pero la mayoría, cuando empezamos en el trading es porque queremos hacer dinero de una manera, en teoría, más sencilla que la tradicional, ¿cierto? Sí, O sea, que crear una empresa, porque crear una empresa implica hacer un modelo de negocio, contratar a unas personas, pagar un alquiler, tener un inventario o prestar algún servicio. En cambio, el exacto. trading es tu computador, voz, internet y aprender el gráfico. Entonces, claro, esa es la decisión inicial de voy a ganar dinero fácil, ¿cierto? Y todos, el que me diga que no, nos miente porque el que diga que entra al trading porque le encantan ver las velas moverse, es mentira. O sea, todos entran por hacer dinero fácil. Incluso la gente que entiende que no es dinero fácil, entra por hacer dinero. Y no nos vamos a mentir, todos trabajamos. Si mañana me dicen, ¿saben qué? Los retails ya no pueden hacer Forex. Probablemente me voy a meter de vez en cuando a ver qué hacen los mercados, pero ya no voy a seguir Claro, tradeando por gusto en cuentas demo, ¿no? exacto. Eh, pero cuando se entiende que el dinero es un complemento de la vida y no es el fin, las cosas cambian mucho, porque puedes dedicarte mucho más en disfrutar el proceso, que es lo que de verdad se disfruta. Hay mucha gente que piensa demasiado en su objetivo final y se olvida de disfrutar todos los días de ese momento de aprendizaje, de aprender más sobre ti, de mejorarte todos los días, de ver cosas que a veces no has visto nunca, de entender cosas que antes no entendías, incluso si estudiaste economía, hay cosas que llegas acá y las entiendes. Y ese es el verdadero proceso que se disfruta mucho más allá de la plata que se puede hacer acá. De acuerdo. Porque a veces, y justo vos lo estabas diciendo ahora, y es uno tiene, o las personas tenemos como una imagen de un trader exitoso, que es tal vez por la persona que
empezamos acá que vivimos en Internet, ¿cierto? Y vos me decías ahora como que no te metías al mercado a estudiar, sino a hacer trading. Entonces, te Correcto. estabas tal vez saltando una parte del proceso, porque a veces vemos a alguien en un lugar y no queremos es vivir la vida de esa persona, pues tal vez motivados por lo que él muestra y no queremos vivir el mismo proceso que tal vez esa persona tuvo, que tal vez estuvo horas de gráficos, 10, 12, 8 horas de gráficos, estudios, backtesting, todo, y uno lo que hace es simplemente saltarse el proceso y empezar a hacer trading, que es lo que me contaste que estabas haciendo. Completamente, completamente, Sebastián. La gente espera, justo antes lo hablábamos con alguien igual de tu equipo, que la gente entra a las cuentas compra cuentas de fondeo porque tiene la expectativa de que, bueno, esto es lo que yo necesito capital para ser rentable. Y no se Ajá. enfoca en ser rentable primero para tener capital. Yo siempre le digo a mis estudiantes que una gestión de riesgo impecable te puede dar dinero infinito, porque cuando tú tienes una gestión de riesgo impecable, eh, es básicamente imposible. Yo he hecho un montón de análisis en base a mi estrategia o a cualquier tipo de estrategia con un ratio de riesgo-beneficio normalito y un ratio de asertividad incluso malo, y con una gestión de riesgo buena es imposible perder plata, ¿no? Si queremos ahorita lanzar una moneda y que siempre salga cara, Ujú. es estadísticamente imposible. Y si yo meto mañana trades teniendo la expectativa de que todos salgan en stop loss, también va a ser imposible, obviamente con una gestión, con un análisis, ¿no? Correcto, sí. Entonces, la gente que tiene esta mentalidad, lo entiendo porque yo también estuve ahí, pero tiene que entender que es un proceso y hacer dinero en los mercados es tan fácil como tener una estrategia, tener un plan estadístico y técnico y respetar ese plan todos los días. Y listo, Y te hace listo. rentable. Te hace rentable. Exacto. Y bueno, entonces a partir de ahí vos fundaste tu cuenta, empezaste un proceso ya de profesionalización. ¿Cómo es el paso de ser un trader de los que solo entra y hace trading y como decir, por ejemplo, a la guerra? ¿Y cómo te empezás a profesionalizar o cómo empezás a volver esto un negocio? Ok. Eh, bueno, yo metí esos $1,000, ¿no? En pandemia. Luego Sí. me llegó un dinerito por ahí y metí 2,000 más. Fundí $3,000 en esa cuenta. En 8 meses había hecho ya $50,000. Se, Uf. se cumplió lo que había dicho en un inicio, pero yo siempre digo que en esos 8 meses firmé una condena, Sí. porque a pesar de que yo hice plata, a pesar de que yo entendía muchas cosas, no entendía el juego de verdad. Para mí el trading es un juego, así como la vida misma, ¿no? En el que somos o NPCs, ¿no? Que son los típicos que simplemente están programados para existir en el juego, o Ujú. eres el personaje principal y todo depende de ti. Entonces, el trading es un juego. Yo no lo entendía al 100% porque a pesar de que tenía una estrategia, bueno, ahí aprendí la típica estrategia de ICT. Ujú. El mentor con el que yo aprendí, Jonathan, él era estudiante de ICT, yo aprendí como lo más básico, pero ya era suficiente. Aprendí de gestión de riesgo, control emocional, pero para mí la estrategia era tan importante y como tuve suerte, el mercado estaba alcista todo el tiempo. Yo me acuerdo, metía operaciones en GBP a USD y al día siguiente tenía $3,000 en beneficio. O sea, llegó un punto en el que mi mente ya estaba, era como, $3,000, increíble. Cerraba y al día siguiente. Otros días en los que tenía $2,000 en flotante negativo. Y ya estaba desapegado de una emoción, eh, y no había percatado que era la magnitud de lo que estaba haciendo. Pero yo todo ese tiempo creé un sesgo, hay un sesgo cognitivo de autocondicionamiento, ¿no? Que lo dice Pavlov, el que hizo el experimento con los perros, que, bueno, eran dos perros, les traía un plato de comida y tocaba una campana, entonces los perros salivaban
Ujú. Y hacía eso todos los días, hasta que simplemente llegó un punto en el que tocando la campana los perros salivaban a pesar de que no había comida. Y habla del autocondicionamiento, y esto le pasa a muchos traders. Yo me autocondicioné que ser rentable es ganar siempre. Entonces yo no me permitía perder. Y en un mercado alcista pues era fácil. Quitaba mi stop loss, el precio subía, recuperaba y ganaba muchísimo. Entonces yo de esa manera yo no era un profesional, evidentemente, hice dinero y yo siempre le digo a la gente con la que tengo oportunidad de hablar o mis estudiantes que no es lo mismo hacer dinero a ser un trader, porque los apostadores, no sé, en apuestas deportivas, lo que sea, hacen dinero y eso no les saca de apostadores. Entonces hay muchos apostadores en el trading y en esa época yo fui uno. Yo no me di cuenta de esto y regresando a lo que conversaba antes de mi abuelo, yo en Instagram ponía, subí un trade, ¿no? Y ponía tu ludópata favorito, como de broma. Para mí era una broma, pero Sí, yo de verdad estaba convencido porque una parte de mí sabía que lo que yo estaba haciendo era una apuesta. estaba Era apostando. apostar todos los días en el mercado. Ya. Hice esos $80,000 en como 8 meses. No me lo creía, tuve la duda. En esa época estaba trabajando con un broker que me habían recomendado justo mi mentor. Hice mi retiro, me llegó, pero me di cuenta por primera vez de lo que es pagar impuestos, me cerraron Ujú. cuentas. eh, un problema muy interesante, pero bonito, ¿no? Sí, esos problemas que uno quisiera resolver. Sí. Dinero sucio le llamo yo. Dinero sucio. Cuando te saltas las reglas o haces dinero fuera de tus reglas, le llamo dinero sucio. Ya. Entonces, ese dinero sucio llegó a mi cuenta, me llegaron como, ya con impuestos y todo, creo que tenía como $34,000, algo así. Mi cuenta pasó de tener como $600 a tener todo eso y yo no sabía qué hacer. Mi primera compra fue un colchón porque había escuchado que el sueño es muy importante. Ujú. Entonces dije, bueno, voy, me compro un colchón, me compré una moto, me compré una Kawasaki 250 que no usaba casi nunca, pero me encantaba la moto y la quería tener ahí. Y me compré un carro, mi primer carro cash. Me gasté casi que todo, ¿no? Sí. Me gasté casi que todo, pero yo me sentía muy... Y que tengo una pregunta, qué cambió de, por ejemplo, cuando salías con tu novia y que mirabas cada peso a que en este momento vos recibiste esta cantidad y lo gastaste todo? Ahí, ¿cuál fue el cambio el que tuviste? Buena pregunta, porque en esa época, a pesar de todos esos gastos, mi vida seguía siendo la misma, ¿no? Mi condición cuando salía a comer con ella era la misma. Cuando me decían hay que pagar esto, era esa misma sensación, como que sentía que, claro, yo me gasté eso en la tarjeta, pero no quiero pagarlo porque siento que me están quitando una parte de mí. O Ya. sea, seguía haciendo lo mismo. El carro, la moto que me dio en ese punto de mi vida mucha felicidad, a los 3 meses ya esa euforia se había acabado y me encontré en ese proceso de, ¿y ahora qué hago? Y ojo, este proceso duró mucho tiempo y yo creo que me convertí en un profesional en esto hace 2 años atrás, apenas. Porque claro, yo tengo 9 años de experiencia en los mercados, pero eso no quiere decir que en esos 9 años fui rentable. Claro. eh, y pude haber hecho dinero, pero yo me considero rentable al 100% hace poco más de 2 años. Porque para mí la rentabilidad es hacer dinero de la mano de tener un buen control de tus emociones, ¿no? Paz mental, básicamente. Y yo no tenía paz mental en esa época ni posteriormente. Entonces, el proceso siguiente fue encontrar las pruebas de fondeo, descubrí FTMO, justo lo hablaba antes con alguien de tu equipo. Eh, Mi primera cuenta de FTMO la pasé de suerte, de lo que sea. Antes eran 20 días de operativa, bueno, 30 días. Entonces la pasé el último día de operativa con 9% negativo. La exploté ese día, se pasó la cuenta,
luego la verificación igual, ok, era la verificación. La cuenta, la Ajá. primera fase ya la había pasado y la verificación la pasamos en un día, Ujú. porque la tradeé con un ex colega de esa época. Entonces, mi duda era si es que las empresas de fondeo pagaban o no pagaban. FTMO en LATAM era muy poco conocido. Eh, el primer día con la cuenta hicimos $5,000, pero retiramos 1,800, ¿no? 1,800 porque nos emocionamos en esa época y empezamos a perder el dinero. Justo en ese momento me peleo con este socio porque yo cuando la cuenta estaba como en $3,000 le digo, mira, ya no operemos, vamos a ver si nos pagan, retiramos esto. Al día siguiente le estaba operando, ya había perdido otro dinero, entonces nos enojamos. Como yo había pagado la cuenta, yo la había pasado casi, pues le cambié los datos. Cuando llegó Ujú. el dinero le pagué su mitad y me quedé yo con la cuenta. Igual, la quemé yo luego después. Ya Ujú. me sentí un trader profesional. Yo tenía un viaje de trabajo con mi papá. Básicamente le iba a acompañar a mover cajas mientras él hablaba con los clientes. Pero metí un trade antes del vuelo, ¿no? Y cuando ¿Qué? llegué, esa cuenta ya estaba quemada. Y ese viaje me lo pasé muy, muy mal porque era esa sensación que yo creo que muchos traders pasan de sub y baja, en lo que tienen su adrenalina y sus expectativas de todo lo que han logrado, etcétera, etcétera, y luego otra vez bajan. Yo estaba en ese círculo. Entonces, poco a poco, en ese proceso, empecé a darme cuenta de que, bueno, hay cosas más importantes que simplemente hacer plata. Enfócate en mejorarte a ti mismo, y empecé un poquito a mejorar esa parte de mis hábitos. Ya. Pero aquí hay una parte en la que, pues, termino una relación muy larga de 7 años, me siento un poco jodido mentalmente, hago un viaje. Yo en esa época había podido capitalizarme bastante bien, había logrado, eh, soy muy bitcoiner, siempre lo fui. Compré mis primeros bitcoins, bueno, satoshis, en el 2017 o 16 y había podido capitalizar bastante bien. En pandemia el precio bajó a 3,000, yo compré, entonces había capitalizado, esto ya lo he contado, entonces no tengo por qué ocultarlo, yo tenía 4,5 bitcoins Ajá. y en este viaje me los roban, ¿no? Yo muy iluso, tenía todo acá Ajá, en el celular. en una Trust Wallet en la que cualquiera podía entrar y ver cuánto tengo ahí. Me dan escopolamina, me roban mi celular, entonces yo, claro, ahora ya no tengo criptos aquí, pero todavía tengo esta pantalla como con todas las Ah, wallets, bancos, etcétera. Entonces yo creo que cuando me lo robaron, empezaron a entrar en cada una de ellas, vieron que no podían entrar al banco o que más bien no tenía casi nada ahí, y luego entran y ven que les sale ahí en esa época $240,000 probablemente. Eh, y cualquiera con internet y tiempo sabe cómo retirar eso. Entonces yo me despierto 3 días después, me doy cuenta que me habían robado una cadena que me habían regalado, el reloj y mi celular, ¿no? Y algo me decía que revise mi, mi computadora, que revise mi wallet. Entonces, un poco adormecido, 3 días después de que me dieron esta escopolamina, entro a mi cuenta, ¿no? Y veo por el último segundo antes de que se actualice la pantalla y se conecte a internet, la wallet, el saldo. Y un segundo después desaparece. ajá. Y claro, entré en un ataque de ansiedad, de pánico. Mi familia no sabía qué pasaba porque no tenían idea que yo tenía esa cantidad de dinero. Ajá. Em, Me dormí y me desperté 2 días después sin O sea, todavía entender. todavía estás como bajo los efectos de la sustancia. Sí, y una depresión horrible, o sea que no quería despertarme para nada. Ujú. Había terminado con mi pareja, esto, Te entonces yo me robaron. sentía muy,
me habían robado lo que yo pensaba. Bueno, yo en esa época ya hacía unos 1,200 recurrentes con FTMO, Ujú. pero estaba muy, muy ahí, ¿no? Estaba cómodo. Sí, Entonces me llevaron a terapia, me querían dar pastillas para controlar la ansiedad y yo siempre he sido, que puede ser negativo y más bien dicho lo es, de guardarme mucho las cosas, ¿no? No es como que si tengo algo que me molesta, no quiero ir y arruinarle su día a una persona contándoselo, porque a mí me entiendo. molesta mucho la gente que viene a quejarse conmigo, entonces yo no quiero quejarme con la gente. Ya. Y lo sobrellevé yo mismo. Y siempre he dicho que es una de las pérdidas de los aprendizajes más caros, pero de los más valiosos, porque yo en ese punto salí completamente de mi zona de confort. Me dije, no, no puedes ser un pussy todo este tiempo llorando, quejándote. Entonces dije, tú mismo tienes que hacerte responsable de lo que pasó, empieza a tomar el control de tu vida y pues el gimnasio a mí literalmente me salvó la vida. Hace años atrás, mi primer tatuaje, que es me lo hice, ya no se ve nada, pero ahí tiene una pesita porque cuando Ajá. descubrí, yo tenía obesidad a mis 15 16 años y sufría por eso, porque no encajaba no me hacían bullying, es más, yo tenía muchos amigos y todo, pero no me sentía feliz con nada en mi vida, ¿no? Y el gimnasio era lo primero que me dio como esa ilusión de vivir. Entonces dije, pues otra vez lo mismo, enfócate en lo mismo. Empecé nuevamente a entrenar, a estudiar todos los días, empecé a mejorar mis hábitos. Leí ahí por primera vez a David Goggins, que me parece que es de las personas más espectaculares que hay. Tiene un libro muy bueno que se llama No puedes lastimarme. Y él Ajá. habla mucho de la autodisciplina, del sufrimiento para crecer, y ese libro me cambió la vida. Entonces, David Goggins me cambia la vida por primera vez y me enfoco mucho en ese. Y bueno, escuchaba sus podcasts, él hablaba mucho del estoicismo, eh, y llego por primera vez al libro de meditaciones de Marco Aurelio, ¿no? Entonces, en ese proceso de perder ese dinero, llega un nuevo proceso de entender que si yo no crezco como persona, personalmente voy a seguirme autosaboteando todo el tiempo, porque era un autosabotaje constante. Eso, o sea, no era la primera vez, ya me había pasado, ya me había pasado otra vez con cantidades pequeñas, pequeñas, ahora había sido esa cantidad mucho más grande, y fue desapegarme de esa pérdida y entender que, claro, yo invertí ahí quizá 8,000, 12,000 dólares que luego se hicieron 200,000, pero no me había revocado ningún esfuerzo, si es que se logra entender, ¿no? Porque un poco de suerte, de fe en Bitcoin me llevó a ese punto. Eh, entonces ahí cambié por primera vez esa perspectiva de que es dinero fácil. Ujú. Me di cuenta de que el dinero que viene fácil también se va fácil y empecé a trabajar mucho en mí, en mi mente. Eh, Descubrí también el libro, se me da el nombre siempre, La disciplina marcará tu destino, de Ryan Holiday, Sí. eh, que es, Estoico también escribe sobre estoicismo. sí, Ryan Holiday es muy, muy estoico y el libro también habla mucho de ese autodominio, autocontrol, la autodisciplina. Y después de tanto tiempo, que deben ser 6 años, entendí que lo más importante para ser rentable a largo plazo en esto es el autodominio. O sea, si Ya. tú no puedes dominarte a ti mismo, jamás vas a poder dominar el mercado, ¿no? Es imposible. O sea, nosotros no controlamos si hoy por ejemplo, tenía una venta, eh, y no la cerré, ¿no? Por varias cuestiones, no la cerré y creo que ahorita me cerró en break-even. Entonces, claro, yo vi 1,600 dólares que pude haber cerrado, Ajá. pero ahorita probablemente están en cero y me siento tranquilo porque sé que lo que hice es respetar mis reglas. En esta cuenta, que es una cuenta específica, que tengo unas reglas específicas, no tenía que cerrar si no llegaba a un punto y es lo que me hace sentir tranquilo hoy en día. Saber que respetando mis reglas, mi edge estadístico se va a reflejar en el largo plazo.
y ya no me dejo calificar por mi resultado del día de hoy, que pudo haber sido un stop loss, un break even, un take profit. Independientemente de eso, yo me valido como trader en base a mi autodisciplina del día a día, no solo en mis reglas como trader, sino en lo que hago en mi día a día como una rutina, ¿no? Para mí, hacer lo que dices que vas a hacer es mucho más importante que ganar dinero. Entiendo. Es como a veces nosotros, o yo he escuchado personas que dicen cuando hablan de psicotrading es, nosotros llevamos nuestra forma de ser en la vida a las pantallas y nuestra forma de ser se ve ¿Mm? reflejada en nuestros resultados en el trading. Entonces, que se puede ser rentable de cualquier manera, sí se puede, claro, hay personas que pueden ser rentables, pero después ya viene la pregunta es cómo llego a ser rentable y después cómo llego a ser consistente, porque yo puedo ser rentable hoy o puedo ser rentable otro mes, pero después lo que vos decías, te puedes autosabotear por X o Y motivo, porque tenés algunos vacíos que llenar con el dinero, y entonces vas y te gastas todo o lo perdés todo al final. Entonces, al final, entonces vos llevas tu forma de ser o tu forma de ver la vida y lo llevas a las pantallas y ese es el resultado que vas a tener, que puede ser ganar dinero, puede ser, pero después podemos pensar en, bueno, ¿cómo yo logro ese resultado? Que es otra forma de hacerlo. Completamente de acuerdo, hermano. Y eso es algo que yo entiendo que le cuesta mucho a la gente entender. Eh, Incluso he escuchado que hay gente que dice que el psicotrading es la mayor estafa del trading. Ujú. Y creo que es algo muy negativo porque el psicotrading no es que es muy subjetivo también, ¿no? El psicotrading, claro, es sencillo. Entiende tus estadísticas, tus números, respeta tu plan. Ahora esa Ajá, última parte no es tan fácil. Siempre lo he comparado con el gimnasio. Lo más fácil de ponerte fit es ir al gimnasio. sí, Pero llevar una dieta de verdad ujú, estricta es complicado. Entonces, claro, lo más fácil es tradear. Ahora, sí, lo complejo es seguir ese plan. Un día lo puedes hacer, dos también, incluso un mes. La cosa es no fallarte ningún día. nunca, 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 porque el momento en el que te fallas, pasa lo que me pasó a mí tiempo atrás, que es hacer esos $50,000 fallándome todos los días, que me causó problemas a futuro, ¿sí? Porque, claro, yo ya había metido en mi cabeza que hacer dinero es hacer dinero. Hoy en día entiendo que si haces dinero fuera de tus reglas, es una deuda que el mercado te está planteando y que la vas a pagar en algún punto de tu vida. Puede ser en un año, en 2 años, y el tema de que hay tantos traders que apuestan todos los días y queman sus cuentas es netamente por eso, por no saber respetar sus reglas. Y ahí es donde entra el psicotrading, que no es... Yo estuve en varios cursos donde me metieron en la cabeza que, bueno, lo que tú quieras lo puedes conseguir, escribe en un papel lo que quieres, ajá, eh, la ley de la atracción y todo esto. Entonces, en un punto te das cuenta de que eso es una estafa de verdad. La ley de la atracción no funciona como nos dicen que funciona si es que tú no estás poniendo el trabajo necesario, porque de las cosas acuerdo, que tú quieres no le van a llegar, no te van a llegar si es que estás de vago todos los días tradeando una horita sin llevar tus estadísticas, que por eso me parece fantástico lo que ustedes tienen en su proyecto, porque es algo que muy poca gente de verdad valida. Se valida simplemente en base a gané o perdí. sí, No sabe cómo ganó, ni no sabe cómo perdió. tal cual, Entonces, simplemente escribiendo en una o teniendo un pizarrón, ¿no? Con tus metas, es basura que te está llenando de ilusión cuando lo que de verdad funciona es lo que tú decías hace un momento, meditar cómo actúas en tu día a día, porque el trading y tus resultados son un reflejo de cómo eres en tu día a día. Si es que te pitan en el tráfico y tú no tienes control emocional y pitas y te bajas y quieres armar una pelea, exactamente vas a hacer lo mismo sí, cuando estás tradeando. muy probable. Sí, es, o sea, yo a veces veo gente y es inevitable, digo, no, sería muy mal trader.
Bueno, y tengo una pregunta. Cuando empezaste a leer sobre estoicismo y algunos, digamos, son los libros que mencionaste, de hecho, yo también los he leído y me parecen buenísimos. ¿Cómo empezaste a relacionar, por ejemplo, el estoicismo con el trading? Que yo también siempre he tratado, a mí me gusta también y yo siempre he tratado de llevarlo como a esa parte, pero me ha costado. Ok. Bueno, yo digo que el trading puede llegar a ser una etiqueta, ¿no? A veces la gente conozco a alguien nuevo y me dice, bueno, ¿y qué haces? Y yo siempre trato de darle esa minoría a lo que hago, sino trato de hablar de quién soy, ¿no? Entonces, si es que tratan de verdad de preguntarme, bueno, pero ¿en qué trabajas? Digo, sí, hago trading. Y trato de cambiar la situación porque hay muchas veces en las que si decimos, soy trader y empiezo a llenar esa parte egocéntrica de, bueno, sí, hago dinero desde mi casa, me hago $1,000 al día, empiezas a entrar en un ciclo que no está bien para ti mismo, ¿no? Entonces, el estoicismo me ayudó involuntariamente, número uno, para entender eh, lo que es la resiliencia y la disciplina, ¿sí? Yo tengo tatuado eso en mi mano, ¿Ya? justo en la mano cliqueadora, resiliencia y disciplina, porque siempre lo que me mantuvo ya en el juego es empezar a ser disciplinado, pero no importa si eres disciplinado si no aprendes a ser resiliente. Entonces, algo que me enseñó el estoicismo es el autocontrol, la autodisciplina, ¿sí? El entender que hay cosas externas que no podemos controlar, como el mercado. Yo no puedo controlar que mañana el NFP sea de las noticias más volátiles de todo el año o que mueva 25 pips, Ujú. ¿no? Es algo que yo no puedo controlar. Lo que yo sí puedo controlar es si estoy dentro, si estoy fuera, si decido ejecutar, si no. Entonces, cuando yo entendí esto y me di cuenta que el trading es lo menos importante de las cosas importantes y que lo más importante soy yo, porque yo tenía un montón de cosas negativas en mí. Claro, yo cuando tenía a mi expareja le daba, era todo para mí, ¿no? Era como, yo hago todo esto por ti y nunca pensaba en mí. Entonces, después de ese proceso de autodescubrimiento, empecé a ser mucho más, puede ser egoísta, que es una palabra que suena fuerte, pero es necesario. Hay gente que dice, bueno, si es que mi esposa se muere, yo me muero. Si es que Ujú. mi mamá se muere, yo me muero. Y no es verdad. O sea, no es verdad a menos que tú quieras que sea verdad. Ujú. Entonces, ese punto de ser egoísta es no serlo al mismo tiempo. Si tú quieres estar bien con tu pareja, tienes que preocuparte en ser la mejor persona que sea posible. Y para eso tienes que enfocarte primero en ti. Porque tú no puedes hacer feliz a otra persona si no eres feliz tú mismo. Entonces, el momento en el que tú te transformas de una persona de la que tú te sientes orgulloso, es imposible que tu pareja, tus padres, tus amigos, tus estudiantes se sientan orgullosos también. Tú no puedes cambiar a alguien diciéndole cambia, ¿no? Si mi pareja viese que yo me despierto todos los días a las 9 de la mañana, que hay días que opero, que no opero, etcétera, etcétera, que quedo en esta reunión a tal hora y bueno, les digo, ¿saben qué? Se me olvidó. Todo ese tipo de cosas, ella lo interpretaría como, hay algo, lo amo, pero hay algo que no me termina de convencer de esta persona. Y eso le pasa a Ujú. todo el mundo. Es imposible que la gente no vea a la persona que de verdad eres. Sí, Es más nosotros un tema de coherencia, como de coherente, ser coherente con lo que vos. correcto. Ujú. Esa es una gran palabra, bro, ¿sí? Ser coherente o congruente, ¿no? Como Como- suelo decir, ser congruente Ujú. con lo que dices y lo que haces. Entonces, todo ese entendimiento me lo pude sustraer de personas que ya han escrito esto hace cientos de años, ¿no? Como es Sócrates, Marco Aurelio, que si te pones a leerlos te das cuenta que son cosas tan sencillas, pero que si las lees y las lees cada vez tienen más sentido y más sentido. Hay una frase que me gusta mucho que dice, el hombre que es capaz de controlarse a sí mismo es capaz de controlar el mundo. Ujú. Y habla de la imposibilidad
casi de la imposibilidad de que uno llegue a controlarse al 100% a sí mismo. Pero ahí está ese trabajo diario de llegar a ser ese hombre que puede dominar el mundo, primero dominándose a sí mismo. Buenísimo. Y una pregunta, ¿cuáles son esos hábitos que vos pensás? En los hábitos, yo pienso que hay muchas personas, hablamos siempre de hábitos, y es de porque finalmente los hábitos son los que te hacen esa persona que te hace congruente, ¿cierto? Porque es lo que haces. ¿Y cuáles son esos hábitos que vos pensás que han, como que han tomado partida directamente en el trade? Porque nosotros podemos tener muchos hábitos en el día a día, pero ¿cuáles esos que vos le dirías a los traders como que esos son los que para mí me han funcionado directamente y han influido en mi operativa? Ok, bueno, esto puede ser muy subjetivo de mi parte. Yo he probado de todo para mejorar mi disciplina, que antes yo trataba de omitirlo, ¿no? Yo hice ayahuascas y Ujú. hongos en búsqueda de la verdad y no vi nada, absolutamente nada. Estuve toda la noche acostado en un tronco bajo la lluvia, nada. Entonces yo hablé con la persona que hizo la ceremonia y me dijo, es que es imposible, tenías que, o sea, no ha sucedido. Y yo dije, no, es que no vi nada. Entonces, antes de la ceremonia yo le dije a la medicina, que te pedían que le digas a la medicina algo, qué es lo que quieres, yo le pedí tener una mente inquebrantable, ¿Ya? porque esa es una palabra que me quedó mucho de varios libros que he leído, ¿no? De una disciplina inquebrantable que habla Ryan Holiday, y yo simplemente no la tenía, entonces yo la quería de la manera más fácil posible. Pero cuando hice eso y no vi nada, yo entendí que no es externo, sino es interno. Entonces ahí entra la parte importante de los hábitos. No es algo que haces y inmediatamente te sirve en tu trading. Es Ujú. algo que haces poco a poco y poco a poco vas viendo los resultados. Entonces, en base a eso que yo he probado de todos los hábitos, porque siempre trato de ser productivo, pero el problema era que siempre dejaba las cosas. Entonces, yo tenía a veces, no sé, 8 hábitos antes de mi trading y en una semana ya no los podía hacer. Ujú. Entonces hay que ser muy consciente de qué es lo que haces y que te permita hacer lo más importante, que es tu trading. Básicamente, yo hago cosas muy básicas, que para mí es despertarme pronto porque odio despertarme tarde. Eh, me siento mal, de verdad, cuando me siento como que estoy desperdiciando el día. Entonces, para mí, despertarme pronto, hacer ejercicio, trato de hacer lectura y escritura, ¿sí? Son 4 cosas que hago antes de mi trading. Me despierto normalmente a las 5, creo que ya mismo va a cambiar el horario, entonces ahí meditaré si es que me despierto una hora más tarde, pero ahora mismo me despierto a las 5, voy al gimnasio, entreno una horita, regreso, leo y escribo. Si es que no logro escribir, trato de siempre leer. Y luego me pongo a tradear. Eh, porque esto considero que es bueno incluso para el trading científicamente. Hay un doctor que se llama el doctor Hubert que habla de los ciclos ultradianos. No circadianos, sino ultradianos. Resumiéndolo mucho, porque es medio complejo, él recomendaba estos 3 hábitos porque nos ha servido desde la prehistoria. Los ciclos ultradianos es un momento de 90 minutos en el que tu cerebro está en su mejor potencial, ¿no? Es como que está en Como en el esteroides, flow, como en estado de en el, flow. está en estado de flow. Entonces, ¿por qué se pasa esto? Pues en la prehistoria los Homo sapiens tenían que despertarse pronto para cazar, tenían que activar su sistema nervioso porque no era que se despertaban y el mamut estaba a 10 metros, sino Sí. recorrían kilómetros para encontrarlo y Ujú. tenían que activarse cognitivamente porque si están dormidos no pueden cazar a un mamut, porque ya se sabe que ellos eran muy estratégicos para cazar animales. Entonces, ¿cómo yo hago estos 3 puntos? Y ellos en ese momento entraban en ese estado de flow, como tú dices. Entonces, yo como hago esto en la mañana, pues me sigo despertando pronto, activo mi sistema nervioso con ejercicio y activo mi mente con lectura o O escritura. escritura.
Y eso me lleva Buenísimo. a ese estado de flow, normalmente en mi proceso de trading. Además de que haciendo estas tres cosas todos los días, empiezas a sentirte orgulloso de ti mismo. Porque es como tú vas al gimnasio para ponerte en forma y 3 meses o 2 meses después te ves mucho mejor, te sientes orgulloso de ti mismo. Entonces, hacer esto todos los días, poco a poco, te va haciendo sentir de esa manera. Y cuando tú te sientes orgulloso de ti mismo, hay cosas que ya no pueden quebrantarte, como un break-even, como un stop loss, lo que sea en el mercado. Te das cuenta de que lo que sucede en el mercado está bajo control, ¿no? Pero está bajo tu control. Entonces, esas son tres cosas que yo personalmente trato de siempre inculcarle a mis estudiantes porque es algo que no requiere dinero, no requiere mayor esfuerzo. Hay gente que no puede despertarse pronto y es simplemente pones una alarma, suena, te levantas. O sea, O suena tres sencillo. alarmas. O tres, Si cuesta sí, mucho, sí, tres alarmas. sí, las alarmas, sí. Porque sí, claro, cuesta, pero es sencillo. Eso no quita que sea sencillo. Solo te levantas Ujú. de la cama y listo. Entonces, son las tres cosas que yo hago. Forjé también autodisciplina, probé las duchas frías, es complicado, ¿no? Porque es algo que no quieres hacer, pero indudablemente sí me ha ayudado a poder trabajar ese control de, bueno, no quieres meterte ahí. Mi ciudad normalmente estamos en la mañana a 12 grados, no es tan frío, no es tan caliente, pero meterse en agua fría a nadie le gusta. Entonces, trabajar ese proceso mental de, bueno, no quiero hacerlo, pero lo voy a hacer porque te callas y escuchas a tu mente. Es un proceso interesante en el que vas autodescubriendo, viendo qué tan débil eres mentalmente, qué tan fuerte es tu fuerza de voluntad, ¿no? O ponerte, por ejemplo, algo que probé también con mis estudiantes, poner un platito de algo que te guste mucho mientras tradeas, ¿no? Por Ujú. ejemplo, a mí me encantan las papitas. Entonces, yo me ponía un platito de papitas mientras tradeaba y claro, te da muchas ganas como de picar, pero el objetivo es no hacerlo. Ya, ¿No? El objetivo es ver eso ahí y no hacerlo. está Puede interesante. sonar, puede sonar simple o tonto, pero es así como se va trabajando ese autocontrol, porque es lo que más les cuesta a la gente. La gente no baja de peso o no sube de peso porque no tiene ese autocontrol. Sabe que Ujú. tiene que comer 2000 calorías al día, pero claro, la hamburguesa está más rica que tiene 1500 con papas y te la comes. Y dices, bueno, no va a pasar nada. Y eso pasa en el trading. En el trading dices, bueno, voy a quitar hoy el stop loss y no pasa nada. Y te das cuenta que sí pasa. Entonces, ir trabajando ese autodominio con cosas como hablábamos antes, que están incluso fuera de las gráficas, es muy importante porque se replican una vez llegas al mercado. Totalmente. Y te hago una pregunta. Ahí ya para ir cerrando, pues ya estamos corriendo fuera del tiempo, y es, ¿por qué tu comunidad se llama Profit Pill? ¿Qué implica el tema de la pastilla allí? Eh, bueno, era muy relacionado a mi época en la que estuve en búsqueda de algo mágico, ¿no? Para mí era ser rentable y el contexto ahorita hoy en día es, siempre ponemos, ¿no? Take the pill, toma la píldora, como toma esa píldora que te va a volver rentable. En esa época donde yo elegí el nombre, siempre pensé en que el trading era eso, era tomas algo, aprendes algo y te hace rentable. Hoy ¿Ya? entiendo que esa píldora tiene muchísimos contextos que se tienen que trabajar. Entonces por ahí va el juego, ¿no? Que una píldora te puede hacer rentable siempre y cuando entiendas todo lo que conlleva lo que tiene dentro esa píldora. Autodisciplina, una estrategia, una gestión de riesgo impecable, autocontrol, autodominio, disciplina, mejoramiento unitario todos los días, no solo de viernes, de lunes a viernes. Eh, Ese es el contexto. Y claro, también me gusta mucho el tema of the Matrix, ¿no? Salir Ujú. del sistema y representado con la píldora roja y Y y la la azul. azul. Ujú. Ah, entiendo, perfecto, listo, no. Pero entonces,
Vamos a entrar ahora a una dinámica que nosotros hacemos. Andrea, muchas gracias por todo lo que nos has compartido. O sea, ha estado brutal porque hemos pasado como por todo el proceso de un trader, de una persona desde que conoce su historia, desde que conoce el trading y todo el proceso que conlleva hasta incluso crear su propia comunidad. Y ha sido brutal todo lo que nos has compartido. Ahora vamos a hacer una dinámica que hacemos normalmente. Es una pregunta corta y una respuesta corta. ¿Listo? Ok. ¿Cuánto es la mayor cantidad de dinero que has ganado en un trade? ¿O en porcentaje o en dinero? 17.000. 17.000. ¿Cuál es la mayor cantidad de dinero que has perdido? 82.000. 80. Uy, la mayoría es, o sea, ahí está el riesgo-beneficio recontra negativo. O sea que, Eh, bueno, no fue un trade, ¿no? ya, Se quemó una cuenta. se quemó una cuenta. Vale, Por eso me tatué esto. ahí salió. ¿Cuál es tu hobby favorito? El gimnasio. El gimnasio. Sí. Perfecto. Y un libro que quieras recomendar, no sé si alguno de los que ya dijiste que son buenísimos o querés otro recomendar acá. Sí, yo recomendaría, se me ve el nombre siempre, La disciplina marcará tu destino de De Ryan Ryan Holiday. Holiday. Sin duda. Brutal. Buenísimo. Fácil Listo, de no, leer y muy útil. de acuerdo. Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad, ha sido un espacio de mucho aprendizaje y sobre todo como muy real, de una persona que muestra como su realidad de todo el proceso. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos acá. No, Sebas, gracias a ti, a todo el equipo. Para mí un gustazo poder compartir con colegas. Y pues nada, hermano, acá tienes un amigo en Ecuador, ya lo sabes. Así será, ya nos veremos por allá en Cuenca o vos aquí en Cali. Ya, donde sea, Pedro, hermano. que estés muy bien, pues. Vale, chao. Trading simple y sabio. Conversaciones para aprender, inspirarse y pasar un buen rato con los líderes de la industria financiera.